Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV, espacio televisivo donde las más de las veces procuramos ir más allá de la superficie de la noticia o de la nota. Vamos a hacerlo una vez más hoy. Voy a hablar del precio del petróleo otra vez. La revista The Economist, que aparece en Inglaterra el día de hoy, para los suscriptores digitales lo pueden tener hoy mismo en su tableta o su computadora o su teléfono celular, trae en la portada algo muy interesante. Seguramente los compañeros de ahí de edición pondrán esta imagen donde aparece un jeque petrolero con una bomba de esas de dispensario de gasolinería, de estación de servicio, en una posición de duelo, y tras de él, espalda con espalda, está un obrero de la industria petrolera del shale gas o shale oil de Estados Unidos, dando a entender ese enfrentamiento, ese duelo, donde alguno de los dos tendrá que sufrir, y todo indica, en caso de que esta pelea fuere real, evidentemente el shale oil sería el perdedor. La capacidad de extracción diaria de petróleo de Arabia Saudita, que es el que quizá esté representado aquí, son cercana hoy a los 10 millones de barriles por día, y con la posibilidad, en caso de que así lo decidan, sin mayor problema que abrir las válvulas, podrían extraer quizá unos 2 o 3 millones de barriles diarios más. Por otra parte, revisando las cotizaciones de los dos crudos marcadores, que son el West Texas Intermediate y el Brent, los números del día de hoy, al cerrarse las cotizaciones, nos hablan de una caída en ambos casos con respecto a la cotización del cierre de ayer de 1%. ¿Esto qué tiene que ver con México, o por qué la mención de estos hechos? Muy sencillo. El día de ayer, la mezcla mexicana de petróleo cerró en $60.67. El lunes fueron 62.26, el martes 61.26, creo, 62.26, 61.27, y hoy 60, o ayer 60.67. Pero desde los últimos días de junio de este año a la fecha, el precio de la mezcla mexicana de petróleo prácticamente ha caído el 40%. Porcentaje muy similar al que tienen los crudos marcadores y el petróleo que venden no solo países productores fuera de la OPEP, sino también países miembros de este cártel de extractores de petróleo. ¿Qué significa para México esta situación de alta volatilidad y de una tendencia bajista que ya se ve casi como una tendencia a la baja estructuralmente hablando? Las casas que se dedican a la prospectiva petrolera hablan de una tendencia bajista sostenida una muy buena parte del año 2015, e incluso con la declaración de funcionarios de Arabia Saudita de que ellos no verían mal un precio del barril promedio para el 2015 de $60, el mundo está temblando. Excepto, por supuesto, lo adivinó usted, en México. Porque México está asegurado, está blindado, no tiene ningún problema. Uno de los grandes enigmas que me ha seguido a mí desde hace muchos años es tratar de determinar qué es lo que realmente afecta a la economía mexicana. Si una situación como esta, donde el mundo está temblando ante la caída de los precios del petróleo, y otros países, algunos, no crea que muchos, pero sí algunos, se están carcajeando por el impulso que recibirá su economía al caer el precio del barril de petróleo, como es el caso de Estados Unidos, por ejemplo. No es lo mismo que el precio del barril esté a $100, $110 a que esté a $66. Es evidente que habrá una cantidad
un porcentaje del ingreso disponible de las familias norteamericanas para consumir, de tal manera que ellos están felices y el crecimiento de su economía en el tercer trimestre, el 3.9%, así lo atestigua. Pero volvamos al caso de México. Se nos dice que nosotros no sufriremos, que está asegurado nuestros ingresos y las finanzas públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, la realidad dista mucho de esta afirmación. El petróleo mexicano, o del petróleo mexicano, dependen prácticamente, o depende la tercera parte de los ingresos del erario. Chueco derecho, IEPS, IVA, lo que usted guste. La tercera parte del ingreso público está fincado en el petróleo y los ingresos que éste genera. Se nos dice que estamos cubiertos porque tenemos coberturas para 228 millones de barriles. Perfecto. $79 va a recibir por 228. Sí. El único problema es que Petróleos Mexicanos no va a recibir ese dinero, como le expliqué. Y es evidente, no vamos a entrar aquí en detalles del régimen fiscal de Pemex, pero es evidente que Pemex sufrirá un golpe no menor en sus finanzas al reducir sus ingresos dependiendo del precio promedio de la mezcla mexicana en el 2015, pero parta usted de la base de que por cada $10 abajo de 79, Petróleos Mexicanos tendría este efecto negativo. Mire usted, 1.100.000 o vamos a poner 1 millón de barriles diarios de petróleo exportados, y con esos $10 que dejaría de recibir ya serían $10 millones diarios, serían $300 millones al mes. 3.600 millones de dólares en el año que dejaría de recibir Petróleos Mexicanos. Si eso lo multiplica por 13 pesos, para ponerlo facilito, Pemex tendría una caída en sus ingresos proyectados de alrededor de 46 mil millones de pesos. No va a sufrir un daño cuando hay una simbiosis entre finanzas públicas y Pemex, pues evidentemente que sí lo habrá, pero en fin. Yo creo que en México no hay hoy alguien que teniendo mínimo 2 dedos de frente, como se dice coloquialmente, yo tengo muchos más por supuesto, se atreverían a asegurar que no nos va a pasar nada con esta caída, que podemos salir adelante y manejarlo. Muy bien. Uno de los grandes problemas que tienen países como el nuestro en la gobernación es que piensan y actúan sus funcionarios, sus gobernantes, muchos políticos, como si todo fuera color de rosa en la economía, por ejemplo, o en la política. Y la verdad es que no es así. Pocas épocas de tan alta volatilidad en materia petrolera como la que estamos viviendo. Sin embargo, pues, dicen por ahí, dice la canción, que nada nos va a pasar. Muy bien. Traigo a colación ahora, en función de esa conducta o de esa posición de pensar y actuar como si nada estuviera sucediendo desde el punto de vista negativo en materia petrolera, una anécdota que se convirtió en algo curioso y además recordado por los que se dedican a la cuestión de asesorar a políticos de altos vuelos. En la primera campaña presidencial de Bill Clinton, quizá uno de sus principales asesores, el señor James Carville, acuñó 3 expresiones. Una relacionada con el sistema de salud, otra, no recuerdo el tema, pero una, la que trascendió y se hizo popular en el mundo entero, es aquella relacionada con la economía. La expresión de él era simplemente "the economy is stupid". La economía estúpido, la economía baboso. O sea, no en el sentido ofensivo, sino para recordarle al candidato Clinton de que el tema al que debía él abocarse al enfrentar a George Bush padre era la economía. Posteriormente se ajusta esa expresión y quedó como una frase: "It's the economy stupid".
y se hizo famosa. Y lo utiliza mucha gente parafraseando la creación de James Carville y lo aplica a muchas situaciones en la vida. Hoy yo utilizo esa expresión original y tomando en cuenta la situación que estamos viviendo en lo que se refiere a ese precio de una mercancía como el petróleo, que es tan importante para el país, yo creo que James Carville, si estuviera aquí con nosotros, le repetiría a no pocos altos funcionarios: "It's the oil, stupid". No se te olvide, es el petróleo, es el petróleo. De tal manera pues que mediante ese recordatorio, para algunos un tanto ofensivo, no en mi caso, estaríamos prestándole atención a un precio en nuestra economía que es vital para la salud de las finanzas públicas, que es vital para el mismo futuro de Petróleos Mexicanos, porque hay otro elemento que nadie ha planteado y menos analizado. Petróleos Mexicanos ya es empresa productiva del Estado. Él es el que está vendiendo el petróleo. Por supuesto, él tiene, de acuerdo a un esquema fiscal renovado, que entregarle al gobierno federal, a la Secretaría de Hacienda específicamente, X cantidad de dinero diario. Muy bien. Pero ¿no le parece a usted que quien debería contratar las coberturas es la empresa productiva del Estado, Pemex? Porque al final de cuentas, él explora, él perfora, él extrae y él comercializa. Se supone que ellos son los que están en el enjuague, ellos son los que van a reflejar esos ingresos en su balance. Y los primeros preocupados deberían ser, pienso yo, ellos, y ellos deberían ser los que se abocaren a contratar las coberturas para que sus ingresos no cayeren. Pero en fin, eso será objeto de algún otro comentario aquí en Un Día con Ángel. Por lo pronto, yo no soy de los que piensan que nada nos va a pasar. Siento que la situación en el mundo petrolero es delicada. No estoy diciendo que la mezcla mexicana de petróleo va a caer a niveles de $55, no, pero es posible que durante algunos meses en el año 2015 sí lleguemos a tocar ese monto. Es posible. No me atrevería a asegurar que será en promedio $65, pero tampoco tengo elementos para decir que no lo será. Lo que sí me atrevo a afirmar es que en lo que se refiere a ingresos petroleros y precio de la mezcla mexicana de petróleo, las cosas van a estar muy complicadas el año 2015. Por eso me despido de usted este día aquí en Excelsior, en Un Día con Ángel, recordándole la frase ajustada o tropicalizada, como dicen ahora, de James Carville: "It's the oil, stupid". Es el petróleo. Prestémosle atención a ese precio, prestémosle atención al precio que alcanza el barril de la mezcla mexicana de petróleo. No intentemos voltear a otro lado. It's the oil, stupid. Gracias por su atención y lo espero mañana, donde hablaremos de un tema diferente a este, pero pienso que será interesante para usted. Muchas gracias y muy buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.